Quería también narrarles el programa de vivienda social que dedicamos a personas que están en procesos de desintoxicación en Cedro. Y damos un programa de vivienda social a los efectos de que las personas que están ya en procesos de desintoxicación puedan tener un alojamiento, vivir en una casa y, por tanto, irse habituando ya a la vida en las condiciones, muchas veces laborales, otras veces en condiciones de habitar en su propia vivienda. Tenemos 17 personas en estos alojamientos, 17. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues esas 17 personas viven en estas viviendas y tienen su vida trazada con una vivienda municipal garantizada. Además, tratamos de reinsertarlos en mercado laboral. De los usuarios que atendemos, 10 personas ya están en mercado laboral, se incorporaron, y 43 personas recibieron formación específica. Así pues, la política social del Ayuntamiento de Vigo continúa adelante. Y si hubiera alguna pregunta la contesto, que tengo una reunión a las 12 telemática en la que tengo que estar, pero en todo caso atendo las preguntas.